Ingrid Contreras, colombiana de nacimiento. Dios la trae a México por primera vez para realizar sus estudios universitarios. Casada desde hace 33 años con Pablo Contreras, a través de quien conoce el Evangelio y con quien Dios les ha dado como herencia a 4 hijos, un yerno y 2 hermosos nietos. Han sido miembros de iglesias bautistas tanto en México como en Colombia, donde tuvo su encuentro con Cristo por primera vez. Ha tenido la bendición de recibir y dar discipulados con jóvenes, adultos y grupos de mujeres. Dios los mueve a Horizonte desde hace poco más de 5 años. Demos la bienvenida a Ingrid Contreras. Gracias. Ay, mis hermanas, si no creyera lo que dice 2 Corintios 3:5, que nuestra competencia no viene de nosotras mismas, sino de Dios, yo no me paraba aquí. Es mucho estrés previo, durante y espero liberarme después. Pero es mucho, pero el Señor sabe. Aunque oré que pase de mí esta copa, ¿no? Y bueno, aquí estoy confiada en que mi Señor seré usada por mi Señor. Miren, okay. Algo que les quiero contar. Cuando estábamos como grupo de mujeres planeando toda esta reunión, que les confieso rebasó mis expectativas, le decía al pastor Jacobo, me sentí de poca fe, porque no pensé que vinieran tantas de ustedes. Gracias al Señor porque Él mueve nuestras agendas, nuestros corazones y nos trae aquí porque le estamos buscando. Gracias al Señor por ello. Y entonces estábamos buscando los temas, escogiendo los temas que podíamos presentarles. Y me propusieron otro y me encanta, pero el Señor ya venía trabajando en mi corazón con este. Enséñame, oh Dios, a amar, no como ya me han enseñado en el mundo a amar, sino conforme a tu palabra. Es muy diferente. Entonces les decía yo a las chicas, este tema lo tengo en mi corazón. Y adelante, bueno, entonces el Señor de esto que me estaba dando es lo que les traigo. Y quiero que lo tomemos como un recordatorio porque es algo que ya todas o casi todas lo sabemos. Creo que lo hemos escuchado, aún si no eres creyente, este mandamiento lo has escuchado. Y lo tomemos como un recordatorio de parte de nuestro Señor Jesucristo a nosotras, que somos su iglesia. Ya sea que te congregues en esta o en otra, pero perteneces a la iglesia universal por la cual Cristo murió. Y dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es algo que debemos meditar con sabiduría, porque el que cree estar firme, cuide que no caiga. A veces nos sentimos que como estamos siendo activas, estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, el activismo no es sinónimo de fe o de sabiduría. Y podemos ver que por la pura gracia de nuestro Dios, ustedes son testigos de cómo nuestros grupos de mujeres están llevando fruto. Y cuando me refiero a esto, los grupos pequeños que se reúnen, los grupos pequeños a los cuales pertenecemos, están llevando fruto en cada vida, porque cada reunión reciben del Señor palabra para ser transformadas. No es simplemente una visita de escuchar un estudio, una predicación, sino que es una confrontación constante con la palabra para crecer en él. Entonces es una bendición. ¿Y qué creen? Cada vez que Dios pone su mano para bendecir, ¿quién creen que se inquieta? Dice la palabra, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, va a buscar para devorarnos, va a buscar para zarandearnos. Y no quiero escuchar de que con tantas palabras y conferencias lindas, ahora viene Ingrid como el aguafiestas. Pues sí y no. Sí, porque debemos nosotras estar alertas, estar atentas, porque empieza por nuestro corazón. La cizaña, la adversidad, la diferencia, empieza en nuestro corazón, no es de afuera,
Satanás no va a estar trabajando con pancartas o mítines, no, es aquí, de aquí viene. Entonces, podemos llegar a ser zarandeadas. Entonces, debemos estar siempre alertas por esto. Nuestro amoroso Padre nos ha dado mandamientos que nos blindan contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotras hacer? Obedecer. Quiero que vayan en sus Biblias al Evangelio de Juan y busquemos el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Y dice así el Evangelio de Juan. Dice el Señor Jesucristo a través de este Evangelio: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y reflexionando en esto, hace varios meses, el Señor me hizo quedarme en la palabra mandamiento. Ok, Señor de señores, Rey de reyes, Salvador nuestro, está dando un mandamiento en donde dice que debemos amarnos las unas a las otras. Cuando lo lees, puedes percibir el tono amoroso de Cristo, porque lo dice por amor a nosotras y lo dice para enseñarnos a amar, para llevarnos a amar. Pero también el Espíritu Santo me abrió los ojos cuando dice, es un imperativo, es una orden de Cristo, es intransferible, no es para el otro, es para mí. No es negociable, no es de decir, ok, Señor, es que esta persona con esta hermana, yo tengo, en mi tierra decimos, tengo un cable pelado, que si lo pego hace chispa, entonces como hay un cable pelado ahí, déjame que se baje la corriente y entonces yo, no es negociable. Hay que obedecerlo, no es postergable, no es que, mira Señor, deja que se me baje esta rabia que tengo y entonces yo ya voy con mi marido y arreglo las cosas. O vamos a esperar, ella me ofendió, cuando ella me pida perdón, Señor, entonces te obedezco. No, el Señor no nos pone a que dejemos para después las cosas. Si es ese Dios, si hemos entendido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no será inmediata nuestra respuesta? No debe ser enseguida así, en caliente. A lo mejor no me fluye, pero estoy para agradar a mi Señor. Porque vamos a descubrir que cuando doy el paso de obediencia, que más adelante lo vamos a ver, hay bendición. Entonces, ¿por qué cuando nosotras se nos dan, yo escuchaba, gracias a Dios no tengo niños chiquitos, pero yo escuchaba a las mamás que el colegio les mandaba, que tenían que forrar cuadernos, que tenían que hacer, y yo decía, ay, gracias Señor que ya pasé de eso, pero así, las hermanas, pero así, porque el día que le decía el colegio, tenían que tener los libros, ¿ok? Cuando nos mandan leyes de tránsito, cosas que tenemos que tener prevención, guardar, pagos y todo, pero somos derechitas, si somos responsables, ¿no? Porque habrán otras que no. Y sin embargo, somos diligentes para asumirlas. ¿Y por qué no somos diligentes en la iglesia para obedecer? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué lo postergamos? ¿Por qué lo dejamos para después? Entonces, hay algo hermoso. Si van abriendo por favor Juan capítulo 17, dice, el mismo Dios, autor del amor, autor de la vida, conociendo nuestra capacidad para amar como Él nos amó, Él intercede por nosotros. Digo, wow, Cristo, o sea, todavía te pusiste a interceder ante tu Padre por nuestra incapacidad. Dice Juan 17, versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, o sea, orando por sus discípulos. No ruego por si alguien me dice,
espérame, pero es que esos mandamientos son para los discípulos. Pero mira lo que dice Jesucristo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo mismo rogó al Padre por nosotras, porque sabía que necesitábamos el poder de Dios para lograrlo. Nosotras conocemos el mandamiento, todas lo hemos escuchado, algunas lo sabemos incluso hasta de memoria, pero lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón como si fuera una prioridad para obedecerla. Es algo que cueste lo que nos cueste, lo tenemos que hacer. Y a veces escucho que dice: es que tienes que hacerlo con amor. Espérame, yo he practicado que aún sin amor lo hago, y después viene el amor, porque mi diligencia es obedecer. Y le digo: Señor, voy porque para ti esto es importante. No es que me agrade, estoy luchando con mi carne, pero quiero conocerte más. Quiero ver cómo respondes, si es realmente que yo te obedezco. ¿Se acuerdan el versículo en Malaquías que dice: y probadme ahora en esto? No es solamente para las finanzas, no es solamente para el diezmo. Apliquémonoslo en cada mandamiento que Cristo nos da. Probemos al Señor. Entonces yo me he encontrado que voy sin amor, sin ganas, sin gozo. Y cuando estoy obedeciendo a mi Señor, ¿pasa algo? Wow, Padre, te estoy conociendo. Porque en la obediencia siempre va a haber bendición. Entonces, mi exhortación es: aunque no querramos ir, es como con los maridos, o sea, más ejemplos cercanos no podemos tener. Entonces, hay cosas que tú dices: ok, Padre, porque tú me lo mandas, pero no se lo merece. Y vemos cómo el Señor va cambiando en mi esposo y en mí cualquier circunstancia difícil para restauración. ¿Qué es lo hermoso en este mandamiento? Que vamos dando testimonio por donde quiera que vamos, que es Cristo quien lo está produciendo. Y yo recordando la iglesia, yo reconozco que el Señor me ha puesto en mi corazón amor por la iglesia. Siempre he sido diligente por participar dentro de ellas. Yo me acuerdo que llegué a una iglesia, a la primera iglesia bautista aquí en Querétaro hace muchos años. Y era una iglesita en el centro, muchas viejitas, y la femenil, la estructura así toda tradicional. Y yo decía: ok, Señor, porque tú dices que debemos congregarnos. Y en ese entonces yo me sentía la joven de mis hermanas maduras, pero lo hacía por obediencia. ¿Me gustaba? No. ¿Era agradable? ¿Era atractivo? No. Pero ¿saben qué ganancia hubo? Terminé amando a mis hermanas hasta la fecha. Es el amor que el Señor produce. Mis hermanas, algunas todavía viven, otras han partido, pero el amor que el Señor puso en mí por ellas permanece. Eso es una bendición que me hubiera perdido si no me hubiera integrado a lo que mis ojos estaban viendo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a México por razones de mis estudios y conocí, siempre le digo de broma, mi marido tuvo la bendición de conocerme en la universidad, pero fue al revés. La bendecida fui yo porque conocí del evangelio a través de él. Entonces, él me invita a su iglesia. Yo no era creyente. Él me invita a su iglesia y cuando yo llego a la iglesia experimenté algo. Hay alguien, y sé que aquí hay colombianas que me van a entender, hay una propiedad del colombiano implícita y es ser desconfiado. ¿Por qué? Porque las circunstancias históricas del país así han estado, entonces desconfiados por naturaleza. Y entonces yo llego a la iglesia y wow, me trataron bien, me sonreían, me sentí amada, me sentía incluida. Algunas de las jóvenes se interesaron por mí: ¿con quién vives? ¿Dónde haces tu súper? Yo dije, pero
no me conocen. En mi pueblo me atienden porque pues conocen mi pedigrí, pero aquí, o sea, no saben quién soy, de dónde, o sea, sí saben de dónde más o menos porque yo hablo mi historia, pero de resto, ¿por qué me aman? ¿Por qué me tratan bien? No he hecho nada para que ellas me traten así. Y yo me sentía que no merecía ese amor, que yo decía, ellas tienen que esperar unos mesecitos para que entonces me conozcan y entonces me amen. Es mi lógica, ¿no? Y entonces, no. Después, cuando yo llego a los pies de Cristo, entiendo que esta iglesia era reflejo de Cristo. Reflejo de Cristo en mis circunstancias. El Señor me permitió verlo así. El Señor me permitió que yo contemplara así su iglesia, porque sabía que más adelante yo la iba a amar. Entonces, el Señor me guardó y me bendijo a través de esta iglesia, tanto que hasta me dio un esposo de ahí, ¿no? Y entonces, realmente, esto es lo que repercute en esto. La otra parte del versículo cuando dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tengo una pregunta. ¿Estoy colaborando con nuestro Señor Jesucristo en este mandamiento? ¿No estoy entorpeciendo en mis relaciones que el Señor me pone? Por ejemplo, ¿se acuerdan Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder cuando... Sí, estoy batallando. Gracias. ¿Cómo, perdón? La oreja muy pequeña. Ah, tengo la oreja más pequeña, ya me chulearon. Gracias. Gracias. Hechos 1:8 dice, si alguien lo tiene, por favor, ¿lo lee? Ajá. Exacto. Ok. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Identifiquémoslo. Porque tenemos círculos sociales. El Señor nos bendijo siendo primeramente hijas, nos bendijo siendo hermanas, nos bendijo siendo cuñadas, nos bendijo siendo madres, nos bendijo siendo esposas, nos bendijo siendo amigas. Y en cada circunstancia de nuestras relaciones, ¿cómo estamos reflejando ese amor que Cristo nos manda? Aún si somos jefas, si somos empleadas, si somos alumnas en algún grupo de conexión, estamos recibiendo, o si somos líderes, somos maestras, ¿lo estoy haciendo por amor? Si soy consejera, ¿me está moviendo la obediencia a mi Señor de hacerlo para su gloria o para mi gloria? Porque me da autoridad. Si soy aconsejada, ¿lo estoy haciendo con el amor y la humildad de Cristo, sabiendo que estoy recibiendo de gracia? Todo esto tenemos siempre que autoevaluarnos, porque conociendo nuestra naturaleza es muy fácil robarle la gloria a Cristo. En el contexto que nos movamos, debemos siempre cuidar esto. Quiero que vayamos ahora a 1 Corintios 13, nuestra carta magna acerca del amor. Dice, me voy a permitir leerlo. Primera a los Corintios 13. Voy a leer los versículos del 1 al 8 y después me salto al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El versículo 13 dice,
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Me llama la atención, dice, el amor es el único elemento eterno de esta lista. Los otros maravillosos componentes no permanecerán después de la muerte. Todos los dones que están mencionando, partes de este mundo, y ya cumplieron su función. Pero el amor sí permanece hasta después, porque dice, el único que permanecerá por la eternidad es el amor. ¿Por qué lo creen? Porque Dios es amor y Dios es eterno. Entonces, si eso es un mandamiento que tenemos, cuidémoslos por encima de los dones. Voy a ser muy enfática en esto, porque estoy hablando en un contexto de iglesia en donde nos estamos moviendo, ejerciendo nuestros dones. Y es algo muy sutil que podemos perder la conciencia de para quién lo estamos haciendo. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que seríamos conocidas por nuestros dones, sino que seríamos conocidas por nuestros frutos. Y hay una ilustración que me llamó mucho la atención acerca del árbol de Navidad. Los dones en una persona son como las esferas que colgamos en nuestro árbol en Navidad, o como los regalos que ponemos a los pies del árbol. Cumplen una función en la Navidad, se ven hermosos, son útiles, pero no dicen nada acerca del árbol. El árbol es cortado, el árbol ya es puesto, se usa y a la basura. En donde sí vemos y ahí podemos identificar el fruto. Cuando vemos un ciruelo, vemos una higuera, vemos un naranjo con sus flores tan aromáticas, y enseguida decimos, no tenemos que ser agrónomos para saberlo, enseguida decimos, mira un naranjo, mira un limonero, mira, y lo identificamos enseguida. ¿Por qué? Por sus frutos. No tienen adornos, pero los identificamos bien. Entonces, el amor como el que Cristo nos da, como el que Cristo nos enseña, ese debe ser la base de nuestros dones. Un amor sacrificial, un amor para la gloria de mi Señor. Aunque con mi hermana estoy teniendo una dificultad, me sobrepongo a ella porque es para la gloria de mi Señor. Aunque con mi esposo esté teniendo dificultad, aunque con mi suegra esté teniendo dificultad, es por mi Señor que lo hago. Ni siquiera es por ella. Perdónenme, a veces no dimensionamos eso porque en nuestra mente humana decimos, pues es que no se lo merece. Ay, ¿por qué será que siempre me viene a la mente el marido? Digo, pero es que no se lo merece, Señor. O sea, ¿cómo? Pero cuando el Señor me dice, Ingrid, aquí estoy yo. Ah, Padre Santo, es por ti. Porque tú me has hecho ver tu amor tan grande. Y porque sé y te conozco. Por eso. Entonces, hay una paz en esa obediencia. El amor, o sea, ¿por qué para el ser humano es tan difícil amar? Como Jesucristo nos enseña. El mundo nos enseña a amar. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a las amigas y las cuidamos en su enfermedad. Pero cuando atentan contra nosotras, cuando el hijo es ingrato, cuando el marido no me muestra amor, cuando la suegra es chismosa, ¿por qué ese amor no fluye? O sea, ¿por qué me cuesta? ¿Por qué siempre mejor para mantener en paz, porque Dios me manda a tener paz, me hago la de la vista gorda y la ignoro, la bloqueo? Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es sacrificial. El ser humano no puede amar de esta manera porque no es natural del ser humano. Por naturaleza, siempre me gusta visualizar esto. El molde por el cual podríamos amar por naturaleza, se quebró. Me explico. Antes de Génesis 3, estábamos diseñados y creados para tener esa naturaleza y esa comunión con nuestro Creador.
después de Génesis 3, que todas lo conocemos, cuando en la caída del hombre, ese molde se rompió. Entonces no podemos esperar, porque a veces me dicen, pero si somos hechos a su imagen y semejanza. Sí, pero toda esa capacidad que viene a través del Espíritu se murió, no existe. Y sin embargo nuestro Dios, amoroso, pronto para amar, no como nosotras, inmediatamente en Génesis 3:16 da una promesa. Él no esperó, tan pronto hubo una caída, hubo una promesa para restauración de la relación del hombre con Él. Y ese molde, ese modelo es Cristo. Ese es el molde dado por Jesucristo, por nuestro Señor Padre, para que entonces podamos nosotros entrar en Él y poder entonces restaurar lo que se había caído por el pecado. Quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Somos pecadoras por naturaleza. Y esto realmente quien dice, yo les voy a contar algo. Yo nací siendo hija única de una madre que me enseñó mucho del amor sacrificial. Mi padre murió cuando yo tenía 28 días de nacida y mi mamá se queda viuda y se guardó viuda hasta el día de hoy. Y entonces yo siempre fui una niña buena. Fui testigo de un Dios Padre. Cuando el Señor en las Escrituras dice varias veces, porque soy padre de huérfanos y defensor de viudas, yo soy testigo de eso, porque yo lo viví. A mí no me pueden contar la historia de un Dios Padre. Yo viví la historia de un padre. Todo lo que un padre quiere ofrecerle a un hijo, Dios me lo ofreció a mí. Y me gozaba, eso me dio paz, me dio seguridad, aunque humanamente podía manejar mucha soledad y me podían ver, no, yo sabía que había alguien que me guardaba. Entonces, en esta seguridad que me dio mi Señor, de que arrepentirme. ¿Cuál es el pecado? O sea, yo no había pecado en mí. Y yo les cuento que llegué a esta iglesia y yo me bauticé pero ¿cuál pecado? Entonces, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Cuando yo estoy con los grupos de mujeres y veo a hermanas que están embestidas, están cubiertas de la armadura de la religiosidad, yo me veo ahí. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía un temor de Dios, aunque yo tenía un conocimiento de Dios Padre, yo no conocía a un Cristo. ¿Pero por qué no lo veía? Porque no tenía los lentes del pecado. O sea, yo no veía la necesidad de Cristo, porque no había sido confrontada con mi pecado. Y le doy muchas gracias a mi Señor, porque a través de la primera carta de Juan, oigan, conocí del Señor, el Señor me llevó a su iglesia, me caso, me bautizo, me caso, conociendo, buscando, discipulándome, sin conciencia de Cristo. Es hasta que después el Señor nos lleva a Colombia y a través de un grupo de mujeres hermosas, también amadas, el Señor me alimentó mucho. Y a través de la primera carta de Juan, el Señor me estrella contra el pecado, contra mi pecado, y me hace ver de qué estoy hecha. Eso, mis hermanas, eso duele. Cuando tú tienes una coraza de justicia, eso duele. Y de rodillas el Señor me llevó a clamar perdón, a reconocer la necesidad de la cruz. Porque no puede haber, pero me encanta la paciencia del Señor. Me tuvo paciencia, como la que debemos tener con nuestras hermanas, cuando la vemos con la coraza de religiosidad. El Señor tiene su tiempo para cada uno. Y entonces, cuando hay algo que pasó en mí, si bien ante los ojos, si ustedes pueden pedir testimonio, y puede decir, no, sí, la hermana Ingrid, no, lo que estaba pasando aquí en mi corazón, ese quebrantamiento que Nancy Lee DeMoss habla en uno de sus libros, que fue un espejo para mí, es necesario. Pasar por la cruz es necesario si quieres ver a Cristo
pasar por la cruz es necesario si realmente quieres ver al Espíritu Santo morando en ti. Porque muchas creemos y andamos como si el Espíritu de Dios estuviera en nosotros y es pura apariencia de piedad. Entonces, a mí me encanta porque siempre digo, por sus frutos los conoceréis. A Dios no podemos engañar, pero es para andar en amor. En este sentido, hay una descripción de amor que escuché. Yo sí soy fan del programa de Nancy Lee DeMoss, y entonces radial, y escuché una definición que estaban dando ahí, creo que a principios de este año, y dice: el amor es darme yo misma totalmente para satisfacer las necesidades de otros sin esperar nada a cambio. Oye, yo esto lo sabía, pero cuando yo lo escuché, yo dije, ¿qué? O sea, así, o sea, cuando me lo dice la Biblia como que lo siento más bonito, pero sin esperar nada a cambio. O sea, esto es atentado, de verdad, mi ego enseguida gritó, esto no va con mi genética natural, esto no va con mi cultura, esto no va con mi tradición, esto no va con mi formación, y mucho menos con mi entendimiento natural, porque si yo estoy dando, yo espero recibir. Y entonces pasa a ser algo inconcebible. Y vamos viendo que, claro, con razón estoy acumulando en mi corazón raíces de amargura, resentimiento, iras, contienda, tantas cosas que se van acumulando en nuestro corazón, como decía Meli, por tener una expectativa equivocada, una expectativa totalmente diferente a la que Jesucristo nos muestra. Si frecuentemente me encuentro amando para ser amada, o para ser reconocida, o para que me agradezcan, o para que me admiren, tengo que revisar esto. A veces me encuentro amando porque espero ser recompensada. Y realmente esto es lo que trae tanto conflicto en nuestras vidas. Esperamos, en todas las relaciones que yo les mostré, familiares, como laborales, como en iglesia, tenemos una expectativa diferente. No obedecemos el mandamiento de dar por obediencia y sacrificialmente. No nos engañemos. Podemos ser, perdón, me estaba adelantando. ¿Cómo puedo entonces lograr amar como Cristo amó? Vamos a Juan 12, 24. Los versículos, perdón, Juan 12, 24 y 25. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es necesario morir. Aprendemos a amar como Cristo muriendo. Cuando yo les decía, fue cuando entendí la cruz de Cristo. Era necesario que yo diera mi pecado para poder tener y despertar esa necesidad de la cruz. Entonces, si Cristo me está mandando esto, tenemos que autoevaluarnos. ¿Saben por qué estoy comentando esto? Una vez escuché el comentario de una hermana, con su esposo nos invitaron a cenar, a mi esposo y a mí, y le digo: ¿cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? Y dice: pues muy fácil, fíjate que mi esposo, pues él sí era evangélico, y entonces cuando él ya me conoce, que somos novios o se habían casado, no sé, me lleva a su iglesia, y como ella era educadora de una buena preparación y con buenos cargos, yo llegué a la iglesia y dije: bueno, ¿y esto de qué se trata? Entonces veo que las hermanitas pues servían y todo. Yo dije: pues yo soy educadora, aquí están dando clases de niños, pues entonces, y ya me puse a servir, y así es como empecé a integrarme en la iglesia. Y yo le dije: a ver, ¿cuál es el material que están llevando? Y entonces ya me dieron la Biblia, los manualitos para los niños y todo. Y entonces así fue como me enganché, y hasta la fecha. Entonces, igual,
yo me vi como ella. Aunque yo no me puse a servir niños, pero sí reconozco que el Señor me llevó. Pero yo me empecé a integrar sin conocer a Cristo. Y hay hermanas, perdónenme que yo hable de esta forma. A veces en los grupos me dicen, es que Ingrid nos regaña. Y es que yo he orado a mi Señor que me enseñe a hablar bonito y no me lo da. Entonces, por ahorita no me lo da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces encontramos hermanas que llegan a la iglesia con un afán de servir por tener un lugar. Yo me gozo cuando escucho testimonios de hermanas, porque ahorita con la estructura de los grupos de conexión y todo, me gozo cuando el testimonio, oye, es que abrieron un grupo y la que tenía que ser líder soy yo. Y pues no, pero y me gozo, ¿sabes por qué? Porque lo está confesando. Ella es consciente de eso y lo está confesando, entonces podemos exhortarle y podemos llevarle. Pero hay otras, porque también me las he encontrado, que no te dicen nada. Simplemente se molestan después de la reunión que se hizo el nombramiento para la siguiente líder y aprendiz, cierran su Biblia y se van. Y no vuelven. Donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, cuando nosotros invitamos a los grupos pequeños, es porque ahí es donde el Señor nos lleva para ser vulnerables, para abrir nuestro corazón. Es donde el Señor nos quita esa cáscara que traemos, porque como yo me siento amada por mi hermana, yo me siento identificada con ella. Mi profesión es dentista y a mí me encanta cuando llega un paciente y dice, ay, mira, odio venir aquí, pero ya, tengo mi boca vuelta a nada, pero aquí estoy. Y yo digo, wow, esa debe ser la actitud ante la cruz. No me importa que veas, Señor, pero aquí estoy. Y entonces, porque si yo lo comprendo, digo, pues de aquí soy, estoy para servirte. ¿Cómo no dirá Cristo? De aquí soy, morí por ti. Entonces, esa actitud es la que agrada a nuestro Señor, no la apariencia de piedad. Entonces, cuando uno ve en los grupos, eso de que mi hermana abre su corazón. Y yo tengo una exhortación aquí, un paréntesis que hago, siempre lo comento esto. ¿Vas a encontrar hermanas chismosas en los grupos de conexión? Sí. ¿Vas a encontrar hermanas que probablemente van a comentar de ti lo que dijiste? Sí. ¿Y qué? O sea, mi confesión, primeramente, es ante mi Cristo. El que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios. Y si yo estoy confesando mi pecado delante de mi hermana, no es solamente por ella, sino porque Cristo también necesita escucharlo audiblemente. Cuando una mujer expresa algo verbalmente, se está liberando de muchas cosas, empezando por las acechanzas del enemigo, porque es nuestro acusador. Y cuando tenemos algo adentro, cargado, tapado, somos zarandeadas. Pero cuando tú con la fe en Cristo lo confiesas y dices, aquí estoy, mis hermanas, y esto es lo que soy, esto es lo que tengo. ¿Sabes cómo nos aplaude Jesucristo? ¿Y sabes cómo queda el enemigo? Entonces, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? O sea, tenemos que ser vulnerables. Yo sé que hay hermanas aquí que no comulgan con los grupos de conexión. Ustedes se lo pierden. ¿Por qué? Porque ninguna es perfecta. Ninguna somos perfecta. Somos igual de pecadoras. Tú batallas con una cosa, yo batallo con la otra. Tu marido es de una calidad, el mío es casi igual. Tus hijos son así, los míos también. Entonces, cuando vemos que nosotros vamos enderezando la senda y vamos teniendo fe, para la gloria de Dios, porque es Él quien lo está produciendo. Entonces, esto es una invitación para aquellas que como llanero solitario creen tener iglesia solamente viendo aquí que por un aparato de esos. Es necesario, miren, es la lija que nos pule, que nos lima, que nos hace, que el Señor Jesucristo usa para tallarnos, para hacernos ese modelo. Porque Dios te puso aquí, pero tú puedes estar en otra iglesia.
Igual, busca rendir cuentas, busca ser vulnerable. Me llama la atención porque cuando nos cambian de grupo, y eso, gloria a Dios por esa estrategia, que a ninguna nos gusta, pero qué bueno que es que ya este grupo se llenó, ahora te toca otra líder, y ahora te toca, ay, pero si yo quería, pues claro, yo me sentía muy bien con mis hermanas, hasta ya las amo. Y entonces, ¿cómo que ya logré amar a estas y me van a poner a otras? Es difícil, sí es difícil, pero es de bendición. Es de bendición porque entonces aprendes que no es por ella. Eres tú que estás siendo transformada. Eres tú que estás aprendiendo a amar. Y esta práctica la llevas a tu casa. La llevas con tu suegra, la llevas con tus hijos, la llevas con tu marido. Estamos siendo ejercitadas en el cuartel de entrenamiento de Jesucristo, que es la iglesia. Eso es su diseño, eso es su invento. ¿Por qué somos renuentes a congregarnos, a integrarnos? Si eso también es otro mandamiento por el cual le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces, primero, muriendo como la semilla de trigo. Si no cae, no va a tener vida. Hay un libro que a mí me partió, o sea, me conmovió muchísimo, aunque creo que reprobé la materia. No está Owen por ahí. El libro de nuestro maestro es Joe Owen, pero el autor del libro es John Owen y se llama La Gloria de Cristo. Les recomiendo, si lo pueden conseguir, es un manualito, unas copias. Y hablan acerca de la gloria de Cristo, que te hace remover todo lo que traes aquí. Y decía, y te va cuestionando, te va confrontando. Y hay algo que dice, no nos engañemos a nosotras mismas. Podemos ser miembros de una iglesia y no florecer en gracia. Podemos ser miembros de una iglesia y no ser fructíferas. A menos que estemos arraigadas y sobreedificadas en Cristo, es cuando vamos a florecer. Colosenses 2:7 lo dice. Y hay algo que me conmovió muchísimo en Mateo 22, que son pasajes que uno había leído, pero ahora el Espíritu Santo me abrió los ojos. Cuando el Señor dice, parábola de las fiestas de bodas, dice en el versículo 1, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Que no nos diga eso el Señor Jesucristo a nosotros. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestida de la sangre de Cristo? ¿Crees que te la vas a saltar? ¿Crees que por venir a dar una clase de niños o por venir a hacer esto ya perteneces y eres invitada a la boda? En tu interior tú lo sabes. Porque si realmente has llegado a los pies de Cristo en quebrantamiento y humillación, sabiendo que eres necesitada de Cristo, entonces serás una invitada a la boda. Esto es necesario, como dice Hebreos, que retomemos y evaluemos. Porque a veces en los grupos van llegando hermanas y vemos que no hay un amor por la palabra, que no hay una búsqueda, que no hay esto, simplemente está el sentimiento de ser amiguis y llegan por ser amiguis, pero de aquí no hay crecimiento. Si no estorbamos, a Dios vamos a dar cuentas. Entonces, y en amor, porque lo hacemos en amor. Es necesario, como dice Juan 3:6, que nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para entonces, porque una vez que es muerta la semilla podemos tener este nacimiento y es algo que siempre digo, lo más valioso que a veces no nos percatamos es que el Espíritu Santo viene a morar en ti.
Y es este espíritu el que el Señor dijo, me voy y es necesario que el Consolador venga, para que entonces nos dé conciencia de pecado y de juicio. Entonces, debemos siempre revisar. Y esto no es una obra única para la salvación, Eso es una obra de cada día. El otro día me encontré barriendo y digo, ay, Padre mío, tú usas todo. Estaba yo barriendo y digo, mira, y volteo y había pelusa atrás. Y digo, pues así es mi confesión. Estoy barriendo y yo estoy nomás viendo pues el pleito que tengo aquí, pero cuando voy en oración a mi Señor, el Espíritu Santo me revela la pelusa de la envidia, la pelusa del rencor, la pelusa del resentimiento, la pelusa de la amargura, y entonces me hace la escoba de la palabra regresarme y barrer, porque es solamente a través de la palabra. Para aquellas que no les gusta escudriñar las Escrituras, no van a tener la convicción de pecado que Cristo produce, porque es a través de la palabra, es el modelo del Señor, nos guste o no, es a través de la palabra que podemos tener esta conciencia, y es a través que podemos barrer todo nuestro pecado para llevarlo al recogedor que es la cruz, y allí lo llevamos para que el Señor Jesucristo pueda entonces encargarse de ello. Es necesario nacer de nuevo. Otra cosa que es indispensable, les decía yo al principio, es necesario obedecer este mandamiento simplemente con la convicción de obediencia. Cuando tú decides hacer ejercicio, sobre todo en enero, que todas nos ponemos bien disciplinadas, y nos ponemos nuestros tenis, y si no los tenemos los vamos a comprar y todo. Tú sabes que no eres atleta, ¿verdad? Tú sabes que apenas estás empezando, pero tienes la decisión. Haces un calendario. Los tenis de la obediencia en este mandamiento son necesarios. No somos las mujeres piadosas que queremos ser, pero por ahí empezamos. Necesitamos ponernos la sudadera de la oración, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es algo que se cumple siempre. Si ya hemos sido, si hemos pasado por la cruz, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo creen que vamos a pedir? Conforme a su voluntad, no por caprichos. Entonces, cuando nosotras estamos siendo sometidas, sometiéndonos a este mandamiento, vamos a ver que nuestro corazón quiere, busca esto, y entonces estamos siempre en oración buscando obedecer. Y si fallamos, fiel y justo es nuestro Señor para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos con el Padre, inmediatamente vamos a Él. Señor, si yo vi a esta hermanita, pero Padre, otra vez me volvió, y no fui capaz. No, vuelve otra vez, vuelve, hazlo, porque no se nos olvide que es para la gloria de Dios. Hay algo que debemos siempre tomar en cuenta, que el Señor Jesucristo nos quiere unidas. El Señor Jesucristo nos quiere. Escuchaba con esto casi termino, un ejemplo de un hermano en el año 74. Llegó a mi vida por el Señor un libro hermoso que era de mi suegro. Mi suegro ya partió con el Señor hace mucho tiempo, del año del 74. Un autor, un pastor argentino, le tocó hablar ante un congreso de mujeres en Lausana, Suiza, en el año 74, una convención de iglesias. Y entonces decía, el Señor nos quiere ver como un puré de papas, en donde no es la papa, o sea, es necesario que la papa sea pelada, cocida, triturada, para después hacer el puré. Muchas queremos llegar como la bolsita de papa que traemos del súper, con cascarita y amiguis. El Señor no nos quiere como bolsa de súper. El Señor nos quiere como puré de papas, en donde hemos pasado por la trituración del reconocimiento de culpa, donde hemos pasado por las pruebas. Hablaba ahorita Meli acerca de es necesario pasar por desiertos. Es el método de Dios, nos guste o no, pero el Señor nos hace pasar por desiertos para mostrar la necesidad de Él. Y es esa trituración, en donde ya no es la identidad de aquella que es fulana, aquella que es perenceja. No, en un puré ni te das cuenta cómo era la papa, ya está triturada. Y entonces, en este sentido, estamos siendo una
para poder ser del agrado de nuestro Señor. Juan 17:23 dice, el Señor Jesucristo dice, para que seamos perfectas en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que las has amado a ellas como también a mí me has amado. Esta oración hermosa del Señor por nosotras, que yo sé que es eterna, es para que podamos dar testimonio de que quien gobierna aquí es ese Señor de amor, ese Dios que nos dio salvación, que nos amó aunque no lo merecíamos, que nos trae, ahorita estamos aquí, mañana no sabemos dónde nos lleva el Señor, pero nos nutrió, nos alimentó para llevar al mundo su mensaje. No perdamos esta conciencia, que es el propósito que el Señor nos trae aquí, para ser una. Oremos. Padre Santo, Señor, en esta tarde ya te agradecemos infinitamente, Señor, porque eres tú quien ha producido, Señor, todo este evento. Te pedimos, Señor, que no nos quedemos en un evento. Cambia el corazón de cualquier hermana que solamente le gusta estar de evento en evento, que más bien pueda echar raíces para alimentarse, para poder ser un fruto, un árbol que lleve fruto, que pueda dar testimonio de ti donde quiera que vaya. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que no es fácil, pero te tenemos a ti. Eres tú quien produce en nosotras, Señor, el querer como el hacer. Ten misericordia de nosotras y guíanos, Señor, por tus caminos, porque todo lo hacemos, Señor, y lo queremos hacer para tu gloria, no para la nuestra. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.